consiste en los siguientes componentes. Que genera su propio impulso. ¿Sí se acuerdan o no? Sí. O sea que tiene una miocínesis. Pero que él bota presión, pero también succiona. ¿Se acuerdan que damos 300 centímetros por segundo? Entonces, para ver el videito, y ahorita entonces nosotros ultimamos los detalles. En el tema de conducción cardíaca nos referimos a la parte eléctrica del corazón. ¿Listos? ¿Parte qué? Eléctrica del corazón. El sistema de conducción cardíaca consiste en los siguientes componentes. El nodo sinusal o sinoauricular se encuentra en la aurícula derecha, cerca de la entrada de la vena cava superior. Este es el marcapasos natural del corazón. Inicia todos los latidos del corazón y determina el ritmo cardíaco. Los impulsos eléctricos del nodo sinoauricular se dispersan por todas las aurículas y las estimulan para que se contraigan. El nodo auriculoventricular se encuentra al otro lado de la aurícula derecha, cerca de la válvula auriculoventricular. El nodo auriculoventricular sirve como una puerta eléctrica a los ventrículos. Este retarda el paso de los impulsos eléctricos a los ventrículos. Este retraso es para asegurar que las aurículas hayan expulsado toda la sangre a los ventrículos antes de que los ventrículos se contraigan. El nodo auriculoventricular recibe señales del nodo sinoauricular y las pasa al haz de His. Este haz entonces se divide en la rama derecha y la rama izquierda, las cuales conducen los impulsos hacia el ápice del corazón. Las señales entonces se pasan a las fibras de Purkinje, dirigiéndose hacia arriba y se dispersan por el miocardio ventricular. Las actividades eléctricas del corazón se pueden grabar en forma de un electrocardiograma, SG o EKG. El SG es una grabación compuesta de todos los potenciales de acción producidos por los nodos y las células del miocardio. Cada onda o segmento del SG corresponde a un acontecimiento del ciclo eléctrico cardíaco. Cuando las aurículas se llenan de sangre, el nodo sinoauricular se dispara. Las señales eléctricas se dispersan por todas las aurículas y causan que se despolarice. Está representado por la onda P del SG. La contracción auricular o sístole auricular ocurre más o menos 100 milisegundos después del inicio de la onda P. El segmento PQ representa el tiempo en que la señal... Bueno, eso no me interesa. Que no contribuye a la generación de fuerza. Su función es difundir potenciales de acción, sobre todo el miocardio. En otras palabras, estas células son responsables del ritmo del corazón. El sistema de conducción cardíaca está compuesto por el nodo sinusal, el cual se encuentra ubicado en la aurícula derecha cerca de la entrada de la vena cava superior. Inicia todos los... No olviden, ya sabemos que dónde se ubica, en la parte humana, la de arriba es cava superior, la de abajo cava inferior, pero los animalitos como son cuadrúpedos, cava craneal y cava caudal. Debajo del orificio llegada de la vena cava craneal en la cresta terminal, ¿se acuerdan o no? Bueno, entonces este es el nodo sinoauricular o marcapasos. De aquí pasa al nodo auriculoventricular, ahí va. Latidos que determinan el ritmo cardíaco. Los impulsos eléctricos se dispersan por todas las aurículas, las estimulan para que éstas se contraigan y el impulso atraviesa las ramas internodales auriculares para que lleguen al siguiente punto, el nodo auriculoventricular, ubicado del otro lado de la aurícula derecha, cerca de la válvula auriculoventricular. Sirve como una puerta eléctrica hacia los ventrículos retales. O sea que la información pasa del nodo sinoauricular al nodo auriculoventricular. Y quien las comunica son estas tres pares de fibras, anteriores, medias y posteriores. O sea que la información ya pasa aquí, al nodo auriculoventricular. Dando el paso de los impulsos eléctricos hacia estos para asegurar así de que las aurículas hayan expulsado toda la sangre antes de que se contraigan los ventrículos. El impulso continúa hacia las His y a sus respectivas ramas, derecha e izquierda, conduciendo los impulsos hacia el ápice del corazón. Las señales entonces pasan a la fibra Haz de His, o sea que el haz de His es esta, miren. Y está ubicada en la parte dorsal del septo interventricular. Y ahí van a origen a dos ramitas, una rama una rama ventricular derecha y esta es la rama auriculoventricular izquierda, rama auriculoventricular derecha y auriculoventricular izquierda. Uy, caramba, esta es la derecha porque mira hacia adelante, ¿sí me siguen o no? Sí. Y esta es la izquierda.
la acción inicia en el nodo sinoauricular, atraviesa las ramas internodales auriculares donde se esparce por las aurículas izquierda y derecha, atraviesa el nodo auriculoventricular, luego la DEIS y sus respectivas ramas para terminar en las fibras del Purkinje. La actividad eléctrica del corazón se puede grabar en forma de un electrocardiograma. Cada bando o segmento corresponde a un acontecimiento. Eso. Las vías la anterior media posterior. Entonces, aquí alcanzan a ver, miren que las fibras de Purkinje, atención, miren. Esta es la que me interesa. Eso. Esto. Entonces, la información pasa del nodo sinoauricular al nodo auriculoventricular. Aquí se faltan las fibras anterior, media y posterior. Este es el haz de His. Mire la rama auriculoventricular derecha. Sé que es la derecha, ¿por qué? Porque la izquierda la forma la rama, el ventrículo izquierdo. Y la rama auriculoventricular izquierda, y ella se ramifica en estas que son las fibras de Purkinje. Pero en los animalitos, además de la rama auriculoventricular derecha, la rama auriculoventricular izquierda tiene rama anterior y posterior, ya la van a ver. Viene la ley de todo o nada, ¿no? Cuando este dio la orden de pausa y de refractario. ¿Listos? Y ya para irnos de esto entonces. El tejido especializado cardíaco responsable del inicio y la conducción del impulso cardíaco consta de tres elementos principales: el nodo sinusal o de Keith-Flack, la unión auriculoventricular, que incluye el nodo auriculoventricular de Ashok-Stavara y el haz de His, y por último las ramas izquierda y derecha con el sistema de fibras terminales de Purkinje. El nodo sinusal es una masa ovalada de 1 a 2 centímetros de largo y medio centímetro de ancho. Se localiza a nivel subepicárdico en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha. Posee una función predominante en la formación del impulso cardíaco. Sus células especializadas se despolarizan espontáneamente y a una frecuencia superior a lo que lo hacen otras células dotadas de automatismo y localizadas en porciones más inferiores del sistema de conducción. Los tractos intraarteriales específicos para la conducción del impulso desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular son tres: el tracto anterior o de Bachmann, el tracto medio o de Beckenbach y el tracto posterior o de Thorey. El tracto anterior dirige los impulsos desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. En la unión auriculoventricular se distinguen dos grandes elementos: el nodo auriculoventricular de Ashok-Stavara y el haz de His. El nodo auriculoventricular de Ashok-Stavara está situado a nivel epicárdico, en la base de la aurícula derecha, en el centro del área delimitada posteriormente por la desembocadura del seno coronario y anteriormente por la inserción del velo septal de la válvula tricúspide. Es una pequeña estructura ovoidea de unos 3 a 5 milímetros. Sus células especializadas son las responsables del retardo del impulso formado en el nodo sinusal antes de alcanzar los ventrículos. El haz de His es la continuación de la porción distal del nodo auriculoventricular. Es una estructura con forma de cordón de unos 2 centímetros de longitud y unos 4 milímetros de diámetro. Desde su origen en el nodo auriculoventricular, el haz de His recorre una pequeña distancia antes de penetrar en el cuerpo fibroso central y alcanzar el septo membranoso. Unos milímetros más allá, en la unión del septo interventricular membranoso y del septo interventricular muscular, finaliza su recorrido bifurcado
se bifurca constituyendo las ramas izquierda y derecha. Estas ramas comienzan su recorrido en la cresta del septo interventricular muscular. A unos pocos milímetros de su inicio, la rama izquierda se subdivide en un delgado fascículo antero superior y en un grueso fascículo posterior inferior. La rama derecha es continuación directa del haz de His y discurre por el lado derecho del septo interventricular hasta alcanzar, sin ramificarse, la punta del corazón. La red terminal de Purkinje conecta la porción distal de las ramas y fascículos de conducción, formando una maraña de fibras que se distribuyen por el subendocardio de ambos ventrículos. Bueno, ¿cómo ven eso? Hermosísimo, ¿sí o no, Julián? Vamos a la mitad. Ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Mire dónde está el nodo sinoauricular. Mire el nodo auriculoventricular. Estas son las ramas anteriores, medias y posteriores. Mire las de His. La rama auriculoventricular derecha, la rama auriculoventricular izquierda. Pero no olviden que la izquierda tiene un nodo anterior y posterior. Y estas son las fibras terminales para las fibras de Purkinje. Si bien es cierto, este produce el impulso eléctrico, pero alguien lo controla. ¿Y quién lo controla? El autónomo, ¿se acuerdan? Y el autónomo se divide en simpático y parasimpático. Si yo tengo un susto, después del ganglio estrellado con el nervio cardíaco manda y libera aquí adrenalina. Y entonces el corazón, ¿qué hace? Un potro brioso, se pone a correr como un berraco. Pero no olvide que cuando el corazón se contrae, ¿se llama qué? Sístole, se relaja, diástole. Cuando hace sístole es porque las fibras están contraídas, o sea, se despolarizaron. Cuando hace diástole, las fibras se relajan, entonces están repolarizadas. Y el corazón para nutrirse tiene que estar en diástole, en relajación, pero si la pasa todo el tiempo contrayéndose, no se nutre y viene el infarto. Pero si se libera ACH, que es autónomo parasimpático, lo da la rama cardíaca y el vago. ¿Se acuerdan o no? Entonces, pero el impulso lo genera es este. Si este falla, ¿quién lleva el impulso? El otro. Pero ya aquí las aurículas empiezan a trabajar mal, va a generar fibrilación auricular. Si los dos se mueren, pues le queda el haz de His. Y si este se muere, está jodido. Porque ahí para abajo lo único que funciona son los ventrículos. Pero ¿cómo van a funcionar si no les llega sangre a las aurículas? ¿Sí? Entonces es peligroso, colgamos el sombrero. Los médicos cuelgan la bata. Hablamos de arterias, hablamos de venas y hablamos del sistema, de paso lo metemos sistema linfático. Les voy a sacar las arterias y las venas. Estas arterias y venas pues, son unas vísceras. Y estas vísceras tienen 3 capitas. La primera se llama externa o serosa. También se le conoce con el nombre de fibrosa. La segunda se llama capa media o muscular. Y la tercera se llama capa interna o nerviosa. Entonces, tanto las arterias como las venas van a tener esas 3 capitas. Entonces, la capa externa o serosa la tiene tanto la arteria como la vena. Recubre por fuera el vaso, es como una manguerita. La capa media está formada por músculo liso y tejido fibroso. El músculo liso que está aquí recibe únicamente inervación simpática. Por lo tanto, ¿quién maneja la presión arterial? Es de la capa medio muscular de las arterias. Y
La capa interna entonces tiene un endotelio. Si yo cojo y hago un corte transversal de esos vasitos sanguíneos, bien hermoso. Y en esa arteria estoy viendo, miren, la capa externa, fibrosa, también se conoce con nombre de túnica adventicia. Y básicamente este está formado por colágeno. La capa media tiene músculo liso y tejido elástico, miren. Y la capa interna o endotelio está formado o es el que revise o tapiza los vasitos sanguíneos por dentro. Esta arteria es como una manguera. Si yo la corto veo la lumen. ¿Y por qué veo la lumen? Porque en la capa media muscular tengo mucha cantidad de tejido elástico. Pero las venas tienen muy poca cantidad de tejido elástico. Entonces, colapso. Pero las venas, no olvidemos que transportan sangre hacia el corazón y la sangre sube por contracción de los órganos vecinos. Entonces, si el músculo se contrae, la sangre sube, pero si no hay alguien que la detenga, la sangre se regresa. Entonces, si yo coloco aquí una venita de una extremidad, ¿verdad? Venita de la extremidad. Entonces, la sangre va aquí subiendo. Pero en el momento que el músculo se relaja, entonces, miren, la sangre se devuelve. Y al devolver la sangre hace que estas válvulas se cierren. Se llaman válvulas sigmoideas. Y estas válvulas evitan que se vuelva la sangre. Si las válvulas son insuficientes, se devuelven, las venas se hinchan y conocemos a las mamitas que tienen la vena varice. Claro que eso todas las tenemos, o sea, tanto caballeros como hembras. ¿Sí? Las venitas. Y entonces, como la sangre sube y baja, pues en eso demora mucho tiempo y se forma un coágulo. Y ahí viene la trombosis venosa. Si ese se da por allá un pulmón, tromboembolia, y si se va al corazón o cerebro, apague y vámonos. Entonces, en la mucosa, en la íntima, las venas tienen válvulas. A excepción de la vena porta, pues ya lo hablamos, las venitas de la trompa y de los pies, ya dijimos el por qué, ¿se acuerdan o no? ¿Las arterias tienen válvulas o no? No, con dos excepciones. ¿Cuáles? La pulmonar y la aorta. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? ¿Qué es la presión arterial? ¿De quién depende? Del músculo liso y el tejido elástico que hay aquí. Pero si aquí se ubica grasa, pues va perdiendo la opción. Y si no puede ir a distenderse, cuando pasa la onda, genera hipertensión. La hipertensión daña corazón, cerebro, riñones. Y en ocasiones se mete la grasita dentro del endotelio y tapa la lumen y entonces viene la isquemia. Y la isquemia anecrosis. Tejido circulatorio o sangre. Pero gastémosle aquí 3 minutitos. Una parte líquida y una parte sólida. Una parte líquida y una parte sólida. La parte líquida recibe el nombre de plasma. Y la parte sólida recibe el nombre de paquete celular. ¿Sí estamos de acuerdo o no? El plasma está formado por dos cosas. Por el suero y por fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína. Y esta proteína la fabrica el hígado. Y el suero está formado por agua, por electrolitos y por anticuerpos o inmunológicos.
Entonces ya quedó lista la parte líquida. Entonces yo pregunto, ¿la parte líquida cómo se llama? Plasma. Plasma, está formado por suero puro fibrinógeno. ¿Para qué es el fibrinógeno? Entonces imaginemos que yo hago un hueco aquí en la pared. La pared de mi piel se cortó, se le quita unos ladrillos. Para tapar el hueco yo meto unos ladrillos, ¿sí o no? Aquí hay un hueco y aquí me cabe 4 ladrillos, 1, 2, 3 y 4. Pues si yo coloco los ladrillos solos, ¿qué pasa? Se caen. Entonces tengo que echar el cemento entre los ladrillos. Entonces el fibrinógeno es el cemento. Sobre ese cemento viene la plaquita. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿No? O sea que el fibrinógeno es una proteína. ¿Y para qué sirve? Para la coagulación. Mientras que el suero, ¿cómo definiríamos el suero? ¿El suero qué es? Esto es difícil. El plasma sin el fibrinógeno. Pero en ese suero está formado por agua y por electrolitos y por anticuerpos. ¿Sí o no? O sea que si yo quiero, escúcheme, no olviden que les dije al inicio, creo que fue anatomía 1, los patógenos son bacterias, hongos, virus y protozoos. Si a mi cuerpo entra un virus como el de COVID, el virus se llama antígeno, ¿sí o no? Y entonces mi organismo respuesta al antígeno, ¿qué es? Anticuerpos. Todos vemos con anticuerpos. Ok. En la parte líquida o en la parte sólida. En la parte líquida. En la líquida, en el plasma o en el suelo. Entonces, para que salga el suelo tiene que consumirse fibrinógeno. ¿Y cómo se consume el fibrinógeno? Usted saca la sangre y lo echa en un tubo de tapa roja. El tubo de tapa roja no tiene nada. Entonces, el fibrinógeno atrapa todo el paquete celular y lo que queda libre es el suelo. O sea que se va a medir en el perrito si tiene parvovirosis, coronavirus, moquillo, o en el gato panleucopenia, calicivirus, traqueitis, o en el humano COVID, ¿en qué tomo la muestra de sangre? En un tubo de tapa roja. Pero no puede para hacer paquete celular, porque el cemento abraza los ladrillos. O sea que esto sería ¿qué? Un tomo, ¿sí o no? No deja ver los ladrillos. Todo esto es fibrinógeno. Si va a ver la morfología, entonces con otros diferentes. ¿Está claro la parte líquida? Entonces voy ahora para el paquete celular. Entonces, este paquetico celular se ha especializado. En el paquete celular tenemos 3. Entonces tenemos los globulitos rojos. No olvidemos que este glóbulo rojo es una celulita que no tiene núcleo y que en reemplazo del núcleo tiene una proteína llamada hemoglobina. Y en esa la está formada por M, que es la N y la globina por 4 moléculas de hierro. O sea que nosotros tenemos ahí el hierro, miren. ¿Y este es importante para qué? Para respirar. Llevar oxígeno a los tejidos y traer CO2 de los tejidos. Pero la segunda recibe el nombre de plaqueta. La plaqueta también recibe el nombre de trombocito. Y tiene forma alargada o forma de pulso. El glóbulo rojo también recibe el nombre de ¿qué? De eritrocito. Y la plaqueta del trombocito, como lo dijimos, es importante para la coagulación. O sea, es el ladrillito que va a tapar el hueco, ¿sí o no? Y la otra son los globulitos blancos. Y este globulito blanco se llama leucocito. Y la función de los leucocitos es defender al cuerpo. ¿Todo bien o no? Entonces voy a sentarme un poquitico los leucocitos. Borré. Entonces los glóbulos blancos son unas celulitas que sí tienen núcleo.
y se dividen en dos. Hay unos globulitos que además de tener núcleo, tienen gránulos en su citoplasma. Como tienen gránulos en su citoplasma, se llamarán granulocitos. Y yo les echo un colorante de white, eosina nigrosina. Si tiñen de rojo, se llaman eosinófilos rojos. Si tiñen de azul, basófilos. Y si no tiñen, se llaman neutrófilos. Y cada una de estas celulitas se han especializado. Los neutrófilos actúan en todo aquello que ahí está relacionado con las bacterias y son los micrófagos. O sea, degluten aquellas moléculas pequeñas. Si yo me machuco un dedo, se forma un hematoma y por allá a los 20 días desaparece eso. ¿Quién lo movió? Los neutrófilos. Los basófilos están relacionados con los problemas de reacción anafiláctica. Y los eosinófilos con parasitismo. Pero tenemos unos globulitos blancos que no tienen núcleos en el citoplasma. Y como no tienen núcleo en el citoplasma, se llamará agranulocitos. Los que tienen gránulos se llamarán granulocitos. El neutrófilo, en el monocito y en el linfocito. El linfocito tiene que ver con todo aquello relacionado con virus y con la producción de anticuerpos. Y el monocito es el responsable de las glúteos grandes, son macrofagocitos. ¿Estamos todos de acuerdo o no, Poli? Listo, ahí está la sangre. Entonces, si yo quiero ver cómo es un glóbulo blanco granulocito que le puedo ver los gránulos, pues yo no puedo tomar la sangre en tubo de tapa roja, porque yo lo que quiero es ver los ladrillos, hace uno más rosadito, uno más rojito, mire, este tiene cositas, el otro no. Entonces me toca evitar que la sangre se coagule, porque le puede haber morfología. Y si quiero evitar que la sangre se coagule, entonces tomo la sangre en tubo de tapa lila. El lila tiene, anótenlo, lila, EDTA, ácido etilentiamino tetracético, ácido etilentiamino tetracético, el cual capta el calcio, y al captar el calcio no se forma la coagulación. Entonces yo pregunto, si tomo un tubo de tapa lila, ¿yo puedo medir los anticuerpos? ¿Sí o no? No, entonces tiene que ser un tubo de tapa. Pero yo aquí puedo ver los rojos, los blancos y las plaquetas. Y además, resulta que no todos los ladrillos son del mismo color. Pensemos que todos estos ladrillos que están aquí, que son celulitas, son glóbulos rojos. Hay unos que tienen forma cuadradita, otros redondeaditas, otros tienen mejor color, más color. Entonces en los glóbulos rojos cambian y ellos se llaman morfología de rojos. Recuerda que el glóbulo rojo visto de frente tiene forma bicóncava y tiene una forma de esfera, esferocitos, microcitos, leptocitos, bueno, hay mucha variación. Y dependiendo la forma de esos glóbulos rojos, yo puedo identificar una enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si hay esferocitos, yo pienso en transporte sistémico. Eso me ayuda muchísimo. Bueno, listo.
está la sangre. Dificultad sobre ello. Es el sistema de defensa. Y este sistema patrulla por todo el cuerpo, capta sustancias extrañas y la presenta para fabricar respuestas, someterlas a diversos procesos. Entonces, un ejemplo, ustedes conocen en el batallón la policía militar, ¿sí o no? Entonces es 20 soldados y ahí va un suboficial. Cruzan por el terminal, yo voy fumándome algo importante. Sí, además estoy hablando soleado. Entonces van, ese grupito me atrapa, uno de esos soldados, y se lo presenta a su superior. Nombre, y empieza, ¿no? Y me saludan de la mejor manera. Entonces me acercan donde ellos y empieza su oficial a sacar información. Ya me contaron, cuénteme. ¿Qué está haciendo? ¿De dónde viene? ¿Para dónde? Empiezan a sacar toda la información. Entonces, en ese sistema linfático, bueno, y entonces yo no quiero hablar, porque tengo derecho a hablar. Entonces me llevan ya para el batallón. Ya no hay un suboficial, sino un oficial. Cuente a ver, ya nos llegó la información. Aquí tenemos todo. ¿Por las buenas o por las malas? Bueno, y empieza la verdad, ¿no? Entonces no hablo, me cogen del cabello y me meten la cabeza entre una caneca con agua. Como eso no deja ningún rastro. Y ahí empieza. Hasta que uno empieza a soltar la sopa, como se dice en algo popular. No es que estoy haciendo inteligencia, mi hermano, no. Bueno, viene el problema. Entonces lo mismo aquí. En el sistema linfático, por él no circula sangre, por él circula linfa. Y esa linfa está formada por agua y por glóbulos blancos. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero para poder explicar el sistema linfático, entonces me toca explicar lo siguiente. Está formado por unos espacios. El primer espacio está dentro de la célula. ¿Cómo se llamará? Intracelular. Que será entonces este espacio. Aquí hay otra célula. O sea que el que está dentro de la célula es el espacio ¿qué? Intracelular. Pero el que está por fuera de ese espacio se llamará ¿qué? Extracelular. Extracelular. Y ese espacio extracelular está formado por dos. El que está entre célula y célula se llama intercelular o intersticial. Y a este espacio entonces llega sangre y sale sangre y está dentro de los vasitos sanguíneos. O sea que el B se llama el espacio intravascular. Dígame si sí o no. Entonces, el que está dentro de la célula intracelular, obvio, y el que está por fuera de la célula extracelular. Pero ese se divide en dos. Entre célula y célula está el espacio intercelular, y en ese espacio entra un vasito sanguíneo llevando sangre y oxígeno y recoge CO2 y productos de desecho. Se llama intravascular. ¿Todo bien hasta ahí o no? Listo. Entonces, ¿cómo es la carreta? Tomen la foto, borro y seguimos. Sale del ventrículo izquierdo. ¿A través de quién? De la arteria aorta. A medida que se va alejando del corazón, forman las arteriolas. Y esas arteriolas
se dividen en vasos sanguíneos más chiquitos, llamados capilares arteriales. ¿Todos de acuerdo o no? O sea que la sangre va aquí, miren, va por la aorta, ejemplo, da origen a 10 arteriolas, y esas arteriolas da origen a otros 10 capilares arteriales. Ahí llegó la sangre. Entonces vamos a pensar que en una sístole ventricular, es un ejemplo, salió 100 mililitros de sangre del ventrículo izquierdo y dio origen a 10 arteriolas. ¿Cuánto va por acá? 10 mililitros de sangre, ¿sí o no? Y esa dio origen a 10 capilares arteriales. ¿Cuánto llegó aquí? Por este capilar. Dígame si sí o no. Llegó 1 mililitro. ¿A dónde llegó ese mililitro? ¿A qué espacio? Al intersticial. ¿Y por dónde iba? ¿Por qué espacio? Intravascular. Entregó allá el oxígeno y la glucosa, ya entró a la mitocondria, realizó el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa y se produjo CO2. ¡Ah, qué madre! Entonces ahora empiezan a recogerla. Donde llegó un capilar arterial, entonces empieza a ser recogido por un capilar venoso. A medida que se va acercando hacia el corazón, forman las vénulas, hasta que llega ahí viene. No se ve. Hasta que la sangre llega a la aurícula derecha del corazón por grandes venas como las venas cavas. Otra vez. La sangre, todos aquí, la sangre recogida por un capilar venoso. ¿Sí lo ven? Un capilar venoso. Ese capilar venoso lleva la sangre a las vénulas, que son venas más grandes similares a las arteriolas, y esas vénulas se unen y llegan a la aurícula derecha como venas cavas, en este caso la vena cava caudal. ¿Todo bien o no? Por favor, miren allá en ese dibujo. Pero resulta que por este capilar venoso se recogió 0.9 mililitros de sangre. Ahora llegó a la vénula y tenemos 99,9 mililitros de sangre. Y a la aurícula derecha llegó. Entonces por la vénula va 9,9. Y a la vena cava caudal llegó 99,9 mililitros de sangre. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Se perdió cuánto? 0,1 mililitro de sangre. ¿Se perdió? No, como linfa. Entonces aquí viene. Llamémosla como que colorada. Sale por un capilar linfático. Entonces por aquí viene la linfa. ¿Todo bien o no? Entonces defíname la linfa. Si no perdí mi tiempo. Líquido que se forma en el espacio intersticial, dígame si sí o no, a partir de una sangre arterial que no fue recogida por un capilar venoso. ¿Y por qué está formado? Por linfa. ¿Y linfa qué es? Agua, electrolitos, glóbulos blancos. Ese capilar linfático lleva la información a un nódulo. ¿A un nódulo qué? Pues linfático. De ese nódulo
sigue linfa y la lleva a una unión, a un sitio donde hay muchos nódulos. Se llama ganglio. Y de ese ganglio sale la linfa por otro capilar a la unión de ganglios que se llama linfocentros. ¿Cómo vamos? Y de esos linfocentros salen, hasta ahí todo bien, díganme si sí o no. Pero aquí siguen. La linfa no muere. Tómenle la foto, por favor. Ya quedó captado. Ya aquí, ¿no? Ahí quedó bien. Ahora sigo acá. Entonces aquí voy. Ojo, ya estamos. Linfocentro. Y de ese linfocentro salen dos ductos grandes. Entonces aquí tengo un linfocentro y aquí tengo otro linfocentro. Entonces, a este linfocentro llega toda la linfa de la parte posterior del animal, de tórax, abdomen, pelvis, cola y miembros posteriores. Y de ahí para atrás toda la linfa es recogida por el ducto linfático torácico, el cual va a desembocar en la cava caudal, miren, o en la yugular derecha, va a desembocar allá, va hacia la aurícula derecha. Y de la parte anterior del animalito es recogido por el ducto linfático derecho. Bueno, presta atención. Yo voy caminando una noche y soy militar. Y como yo soy militar y quiero coger al enemigo, entonces yo voy caminando a oscuras en el potrero. Yo no puedo prender un celular ni prender una linterna porque me dan chomito. Me dan candela. Y resulta que voy caminando en pasto y lancé el pie y como había pasto no miré muy bien, no veo. Entonces me va a caer, yo estiro la mano y me meto una punta de alambre de cerca, oxidado. Entonces, a las 2 horas me duele el dedo, ¿sí no? O sea que, vale bolas, ya estaban patrullando y al patrullar, aquí mire, entró una bacteria y la bacteria la recogió la linfa y la llevó a un nódulo. O sea que un soldadito, yo iba ahí fumándome ¿quién fue una vez entrevistaron a un político? Aquí un cigarro y uno de los 20 soldados me cogió y me llevó aquí al suboficial, aquí al chamo, ahí, al cabo. Y entonces mira qué hace con esa información. No, se me va a decir un basura. Hay 300 pesos. Vaya a ver, no te duele. Ahí se acabó el problema. Pero si resulta que además de ir fumando mi bareto, llevo una ametralladora, ya no me dejan aquí, no. Todo el grupo se va por ustedes siguen ahí por la vía, ¿no? La que va hacia Bogotá y me llevan al batallón. Y en el batallón me presentan a un coronel, perdón, a un cabronel. Entonces, ya no va en el nódulo, sino va en el radio. Y aquí tienen que detener el problema. Me
meten la cabeza ya en el tanque con agua y dicen, mire, es que yo se la llevo porque necesitan eso, porque van a matar al gobernador. Se soluciona el problema. Pero si este tipo no habla y no habla y no habla, entonces sigue y lo llevan directamente al Ministerio de Defensa. Y allá están esos informales que sí saben cómo es el cuento. Si ya estoy aquí y no me bloquean y no sacan la información de aquí, ya me voy por el ducto linfático. Y ya la bacteria se va a la circulación general. Sepsis, infección generalizada. ¿Y cómo sé que estamos en sepsis? Porque la temperatura baja y la frecuencia cardíaca sube. Si la temperatura baja y la frecuencia cardíaca sube, mira, a esto se le conoce con el nombre de cruz de la muerte. O sea, la sepsis muy joven. Y eso es lo que pasa cuando se rompe el apéndice. Porque no tiene el sistema. Entonces resulta que pasó aquí toda la información y no le pagaron bolas. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Dígame un ejemplo en el cual pasó eso, que quitó la vida de nuestro sistema político colombiano. Defensa. Entonces, bueno, me piché el dedo. A las 2 horas ya me duele el dedito. 10 de la noche. A las 6 de la mañana ya me duele la axila. Mire dónde va la infección. ¿Y qué dice el campesino? Es que tengo seca, no voy con el médico, tengo mucha fiebre. Pero mire dónde va. Y resulta que cuando llego ya al hospital a los 3 días, que mi pueblo tocaba pata, entonces ya, ¿qué pasa ahí? Ya no, cuando llego al hospital ya no tengo fiebre, la temperatura está baja, pero ya estoy inconsciente. Ya mi vida no vale nada. ¿Pero ya estoy en qué? Sepsis. Vas al ganglio y usted es a un nódulo, perdón. Nódulo chiquito y ganglio más grande. Pero es que aquí, si me llevan al batallón, en el batallón que más hay, pues todos los soldados, con todos los pobres muchachos de mi pueblo, que son los reclutas que los llevan allá, va uno el primer día, les rapan la cabeza, ¿sí o no? Los ponen a trotar y demás, hasta soldados que ya están haciendo el polígono. Entonces aquí está todo, para sacarles la información. Esto es un nódulo. Y los van a ver en su histología, que hay un núcleo, que están las arteriolas eferentes y las que salen las aferentes. De el ganglio, entonces pasan los linfocentros. Miren, por ejemplo, en esta vaca, toda esta cantidad de linfocentros que tiene. ¿Sí lo ven o no? Parotidio, submandibular, preescapular, ilíaco, popliteo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta linfa es muy importante no solo para las infecciones, sino que las células malignas se transportan por la linfa. Por eso Dios no lo quiera. Cuando hay un ganglio en el seno de una damita, hay que sacar, en el seno, ¿no? Hay que sacar toda la parte linfática. Yo tengo un gato ayer, que lo operamos, que tiene melanoma. Es de un cardiólogo de Conta. Y cuando fue a operarlo, ya el mismo melanoma estaba en el ganglio submandibular. ¿Qué tocó hacer? Pasear los ganglios. ¿Vale? ¿Sí me siguen o no? Entonces aquí ya están los planos. En el bovino la cadena ganglionar es esta, en el perro, en el caballo, en el gato, eso cambia totalmente. En un líquido llamado linfa, que circula por nuestro cuerpo, aunque de forma distinta a la sangre y todos los fines. La linfa es un líquido incoloro que rodea las células. Entonces, se me olvidó decir, ojo, la linfa siempre va circulando paralelo al sistema sanguíneo venoso. Por eso cuando las damas, si miremos la gordura mórbida que no caminan, las paticas se inflaman y eso se llama linfoedema. Porque como va paralelo a las venitas, la linfa va el retorno hacia el corazón por la contracción de los órganos vecinos, así como van las venitas, la sangre de las venitas. Por eso cuando hay linfedema, entonces me mandan colocar las paticas hacia atrás, para que por gravedad vaya. Y las medias elásticas, las medias veladas. ¿Sí me siguen o no? Es subsidiario del sistema sanguíneo venoso. Ahora sí me van. Por lo que se encuentra por todo el cuerpo. En cuanto a su función,
función se encarga de protegerlos. La linfa contiene glóbulos blancos que recorren el cuerpo para detectar sustancias perjudiciales y acabar con ellas. Los ganglios forman parte del sistema linfático y son estructuras que desempeñan un papel crucial en la protección del cuerpo. Se reparten por todo el cuerpo, como en las ingles, el cuello y las axilas principalmente, y se encargan de filtrar la linfa de sustancias extrañas, dejándolas neutralizadas para evitar que afecten el funcionamiento del cuerpo. Esta red linfática recorre todo el cuerpo de forma paralela a las venas y arterias, y el final de su recorrido desemboca en las venas. Además, la linfa se impulsa gracias a los movimientos del cuerpo y a la presión de las arterias y venas, por lo que el corazón no influye en este circuito. Las defensas inespecíficas no son invencibles. En ocasiones los agentes extraños pueden eludirlas y pasar a la sangre que los disemina por todo el cuerpo. Cuando esto ocurre, entran en acción las defensas específicas que están mediadas por el sistema inmunológico. En este video vamos a hablar sobre el sistema linfático y la función inmunológica. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. La función del sistema inmunológico o inmunitario es reconocer los agentes que son ajenos al cuerpo y eliminarlos. A diferencia de las defensas inespecíficas, la respuesta inmunológica involucra una serie de reacciones dirigidas específicamente contra cada tipo de agente extraño, ya sea externo o un componente del cuerpo que sufrió un cambio y no es reconocido como propio. Por ejemplo, una célula del cuerpo que fue infectada por un virus que se instala en su interior, o una célula cancerosa que sufre una alteración por la cual se multiplica sin límites, o células de otro individuo que entraron en el organismo a través del trasplante de un órgano. En cualquiera de estos casos, las células son reconocidas como agentes extraños por el sistema inmune. Cuando el sistema inmunológico inicia una respuesta en contra de un agente extraño y lo elimina, el organismo queda protegido contra futuras apariciones de ese agente particular, pero no contra otros. En la respuesta inmunológica participan diferentes tipos de glóbulos blancos denominados linfocitos y un tipo particular de proteínas denominadas anticuerpos. Estos componentes del sistema inmunológico se distribuyen por el cuerpo a través de la sangre y de la linfa, es decir, el fluido que circula por el sistema linfático. De esta forma, los linfocitos y los anticuerpos patrullan todos los rincones donde podría aparecer un agente extraño. Además, se concentran en los órganos del sistema linfático, entre ellos los ganglios y las amígdalas, que actúan como puestos de control donde se inicia la respuesta inmunológica. Desde allí, los glóbulos blancos y los anticuerpos salen y circulan por la sangre y la linfa en busca de más agentes extraños. El sistema linfático está integrado por una red de capilares linfáticos que comunican los órganos linfoides y por los que circula la linfa, un fluido de composición similar al plasma sanguíneo. La linfa transporta, entre otros, los glóbulos blancos que intervienen en la respuesta inmunológica. Estos glóbulos blancos se originan y maduran en los órganos linfoides primarios, esto es, la médula ósea y el timo. Luego pasan a los órganos linfoides secundarios, es decir, a los adenoides, las amígdalas, los ganglios linfáticos, el vaso y ciertas células del intestino delgado, las placas de Peyer. Allí se almacenan e inician la respuesta inmunológica. Los ganglios linfáticos se concentran preferentemente en el cuello, en la ingle y en las axilas. La respuesta inmune incluye el reconocimiento del agente extraño, su eliminación y la adquisición de una protección inmunológica duradera contra ese agente particular. Generalmente, la respuesta inmune es eficiente y el agente extraño es eliminado sin que el individuo se entere, antes de que pueda causar síntomas de una enfermedad. El reconocimiento de un componente ajeno al organismo es posible porque los agentes extraños poseen sustancias que son diferentes de las propias. Por ejemplo, las células de otros organismos pueden tener sobre su superficie moléculas que el propio cuerpo
respuesta inmunológica se denomina antígeno. En anteriores videos ya hemos visto cómo es que reacciona nuestro sistema inmunológico a estos antígenos a través de la respuesta inmune innata. En futuros videos vamos a profundizar en cómo es que reaccionan a través de la respuesta Bueno, el es estrictamente ¿qué? Defensa. De